Bendiciones y muy buenas noches nuevamente desde nuestra casa de oración y alabanza, Palabra de Vida. Otra noche más en la cual venimos delante de la presencia de nuestro Señor para traer la palabra de Dios en esta noche y poder compartir su palabra con todos ustedes que nos sintonizan esta noche. Le habla el pastor José Pérez, acompañado de mi amada esposa, la pastora Sandra Pérez Lorenti. Buenas noches. Gloria a Dios, bendiciones a toda esa gente maravillosa. Ya comenzó la clase que estabas esperando desde Arizona, en cualquier parte del mundo que nos estás mirando. Danos tu saludo y envíanos también tu petición de oración. Somos Casa de Oración y Alabanza, Palabra de Vida. Soy la pastora Sandra Pérez Lorenti, aquí feliz de poder hablar un tema nuevo, un tema de edificación, un tema de bendición a tu vida. Y porque aquí la palabra de Dios es la que vale. Aquí el protagonista es Cristo. Y lo que queremos aprender más es de Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Diga conmigo amén. Amén, aleluya. Queremos darle la bendición a toda esa gente que yo sé que han estado siguiéndonos, bendito. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias por su amistad también, porque hay gente de apoyo, gracias. Y sabes que nosotros como iglesia estamos orando por usted. Hay muchas peticiones, hay muchas personas que están necesitando de una intervención milagrosa de parte de Dios, y quiero dejarte saber que Dios no te ha abandonado, que Él sigue ahí esperando por ti, y yo sé que en este día Dios va a hablar a tu vida. Así que, Pastor José, hoy vamos a hablar ¡Santo! Aprendiendo a no juzgar el proceso espiritual de mi hermana o mi hermano en Cristo, o de cualquier persona. ¿De qué se trata eso? Vamos, aleluya. Te lo dejo a ti comenzando, pastor. Bueno, mis amados, el tema que estamos tocando hoy tiene que ver con procesos, pero en especial queremos tocar esa área en los procesos de una persona que está en los caminos del Señor y posiblemente está pasando por un tiempo donde está siendo procesado. Sí, Señor. Dentro de ese proceso, muchas cosas a veces ocurren. Sí. Amén. Sí. Y el Señor está tratando de tratar con esa persona de una manera para que esa persona pueda crecer, pueda madurar, pueda fortalecerse en esa situación o en ese proceso que está siendo llevado. Y muchas veces hay personas que desafortunadamente toman ventaja, poniéndolo de esa manera, toman ventaja y comienzan a ver que la persona empieza como que a esconderse de los demás, no para no querer crear problemas ni nada, pero de momento esto tiende a crear entre aquellos que son hermanos a que algunos pues posiblemente comiencen a hablar cosas que no deben de hablar. En vez de ponerse a orar por esa persona, comienzan a tomar la situación para rápido, como decir, especular y decir y hacer lo que no deben de hacer. Sí, Señor. Todos hemos pasado por esta situación, pero es necesario que mientras estamos pasando por procesos, por pruebas, situaciones las cuales posiblemente el Señor quiere que estemos ahí, es porque el Señor está creando carácter en nosotros, está moldeando nuestro corazón, está ayudándonos a estar fortalecidos y a depender solamente de Él. Pero en nuestra humanidad, cuando no sabemos cómo observar las cosas y observamos las cosas siempre en lo natural, tendemos a juzgar no solamente las situaciones, sino a las personas de alguna u otra manera y mayormente de una manera negativa. Amén.
Entonces, mis amados, el Señor está trabajando con todos nosotros. Uno de los versos que resalta claramente que la Escritura enseña se puede encontrar en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, el cual dice: persuadidos en todas estas cosas, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados, nuestra obra no está terminada todavía. Jesucristo terminó su obra en la cruz. Obviamente estamos hablando de la obra salvífica, que por medio del derramamiento de sangre, Él entrega su vida como cordero, como ofrenda perfecta delante del Señor, para cumplir con lo que ya el Señor había establecido en las Escrituras. Pero la obra que Él está haciendo en nosotros es una obra que toma tiempo. Algunos es posible que reciban una enseñanza más rápida. Hay otros que tienden a ser un poco más, menos entendido en comprender cómo hacer las cosas. Y obviamente el Señor tiene que tratar y trabajar con ellos de una manera mucho más personal, más personal o más profunda. Sí. Sí. Amén. Amén. Entonces, nuestro trabajo no es estar hablando de nuestros hermanos, de juzgar la situación que están pasando ellos rápido. ¿Por qué? Porque el proceso que ellos están pasando es único y exclusivo de ellos. Y muchas veces nosotros no lo comprendemos o no lo entendemos. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 7, verso 21, cuando Jesucristo y los discípulos, Jesucristo estaba, como quien dice, estaba confrontando a no a los discípulos, perdón, a los fariseos. Y Jesucristo les hablaba a ellos de que no debían de juzgar las cosas meramente por juzgarlas, sino juzgarlas con justo juicio. Con justo juicio. Amén. Por eso, mis amados, es necesario que como cuerpo de Cristo que somos, y qué lindo cuando leemos en Primera de Corintios capítulo 12, que habla que somos un cuerpo y el cuerpo está compuesto de distintos miembros. Amén. Amén. Cada miembro tiene una función específica. Amén. No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser cabeza o oído o olfato o boca o manos o pies. No. ¿Me entienden? Sí. Entonces, qué lindo que el Señor utiliza ese ejemplo, porque cada uno tiene una función específica y especial dentro del cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene su proceso, pero a la vez que tiene su proceso, el cuerpo cuando está, por ejemplo, cuando uno se lastima un dedo, obviamente el dolor lo sentimos donde nos lastimamos. Pero fíjese que el Señor ha creado el sistema nervioso que envía una señal que te lleva por el sistema nervioso y te lleva al cerebro y está todo conectado. O sea que cuando se duele una parte, duele todo el cuerpo. Amén. Amén. Así que ese proceso que está pasando ese hermano o esa hermana que pertenece al cuerpo de Cristo, amén, también tiene que crear en ti
ese sentido de dolor, para que tú también sientas ese deseo de querer orar por ese hermano o hermana que está en necesidad, que está pasando por un proceso y también necesita tanto de Dios como tú necesitas de Dios. Amén. Saludando a esa gente hermosa, las amo, a esas muchachas hermosas de esos países, los varones también que nos están mirando, bendiciones, pero quiero saludar en específico Kisi Estefanía de Chile. Amén, aleluya. Kisi, eres más que vencedora. Te envío un abrazo, el pastor y yo, desde Chile, siempre está pendiente. Me dice, pastora, atenta a la palabra. Santo. Eso es una soldado de Cristo, pendiente, porque la palabra es vida y la palabra te alimenta. Y yo espero, Kisi, que hoy recibas fuerzas nuevas, al igual que todas mis hermanas. Lola, la Lola Rosario de Puerto Rico, gracias por conectarte, Lola. Dios te va a hablar hoy. Estamos orando por ti y vamos a seguir orando por ti porque tú eres una mujer de Dios procesada y que Dios tiene grandes proyectos y planes contigo. No dejes de creer, confía en Él y Él hará aunque no veas, aunque no lo puedas ver. Amén. Él está ahí. Quiero decir saludos a Mari Rodríguez. Saluda a Mari, no sé de dónde nos mira, déjanos saber si estás mirándonos desde Puerto Rico, de qué parte de Estados Unidos. También queremos saludar a Ingrid Vanessa de Puerto Santo, Rico. Ingrid, Dios te bendice. Qué rico que hace tiempo no te veo. Estamos orando por ti, Ingrid Vanessa. Saludamos a tu hijo amado, ese soldado maravilloso de Cristo y ahora de las naciones, porque está ayudando a la gente de Dios. Amén. Tu hijo está escogido en el hueco de la mano del Señor, está escondido. Así que no temas, mujer, y de tu hija también, de tu familia. Mi amada y bella, hermosa Luz Damari, para mí es mi hija, una hija espiritual que amo mucho y que es una mujer de Dios con una palabra, con una mujer que está siendo servidora allá en la Florida con niños especiales. Yo estoy muy orgullosa y la quiero honrar públicamente. Esos niños que son ángeles, son Sí, ángeles. de Dios. Aleluya. Así que te felicito, siga adelante porque tu recompensa viene en camino. Santo Dios. Ok, vamos a hablar de este tema tan controversial. Porque hay mucha gente, los otros días estuve hablando con un pastor que no va a decir realmente el nombre, porque no estamos aquí para jamás en la vida poner a nadie, porque el evangelio no es para eso. Al contrario, podemos aprender. Y yo me acuerdo que por eso es tan importante saber la palabra de Dios y no poner nunca la palabra de Dios a nuestro entender. La palabra de Dios es clara, específica, es revelada por el Espíritu Santo y no podemos torcer las escrituras porque eso tiene consecuencias, quiero que sepa. Y cuando usted no sepa de la escritura y lo está leyendo, siempre pide a una persona que usted sepa que tenga testimonio de Cristo para preguntar, porque es importante que usted pregunte. No hay la pregunta que no se debe de hacer. ¿Cómo es la que no se hace. La que no, exactamente, la que no se hace. Entonces, un pastor me dijo a mí, no, que usted no tiene que juzgar a nadie. Y yo le dije, mire, yo creo en eso porque inclusive vamos a hablar de eso. No juzgar a nadie. Como dijo el pastor, si vamos a juzgar con justo juicio. Con justo juicio, como lo haría Cristo. Ahora, jamás en la vida, porque dice la palabra, que veamos nuestra viga. Yeah. No veamos la paja del hombre, exacto. No viendo la paja del vecino, sino la viga que tenemos. ¿Qué significa? Que tú estás viendo una paja del ojo del otro, pero tú tienes una viga que es mucho más grande. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con esto? Que nos tenemos que examinar nosotros porque quizás estamos en una condición hasta peor que esa persona. Es lo que quiere decir Dios. Pero yo le contesté a este pastor con mucho amor siempre, porque nosotros hablamos con amor. De la misma manera que el Señor nos ama y nos trata, tenemos que hablar con amor. Y le dije, mire, la palabra dice que juzgamos los frutos. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pues mira, hay cosas que se pueden juzgar, wow. Se juzgan los frutos, ¿verdad? A ver si tiene amor, a ver si tiene paz, benignidad, dominio propio, fe, benevolencia, mansedumbre, paciencia. Porque así sabremos si esa persona es de Dios, ¿no? Por eso tenemos el don de discernimiento para discernir los espíritus. Discernir significa juzgar. Y eso muestra en qué área
esa persona está espiritualmente. Exacto. Amén. Sin juzgar la condición. Exacto. Porque, ay, no tiene fruto, no tiene fruto, no tiene paz, no tiene dominio, es un hijo del diablo. Entonces tampoco tú no puedes hacer eso. Es saber tener discernimiento, saber tener sabiduría de con quién te vas a juntar, con quién no, ¿ok? ¿Qué cuidado tienes que tener? Porque hay personas que dicen que son de Dios y no lo son. Amén. Hay personas que dicen que son de Dios y no lo son. Por eso es que Jesucristo le dijo en esos días, le dice, van a echar fuera demonios, sanar enfermos en su nombre, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre, sanamos enfermos. Y Jesús le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces estamos hablando de ese tipo de juicio, no de juzgar. También hay un tipo de juzgar, que es juzgar la palabra. Si lo que la pastora Sandra, la hermana Sandra, el pastor José está diciendo es verdad, que no fue que le salió a ellos de la cabeza, está diciendo la verdad, ¿qué versículo es ese? ¿Qué capítulo? Y usted lo lee completo, porque las cosas no se pueden leer a medias, tiene que ser completo. Santo Dios. Y se buscan las palabras, no se sacan de contexto. Porque la palabra profética también se busca. Ay, que el hermano me dijo que yo me iba a casar mañana. Santo, mis amados, levántense, despiértense, iglesia despierta, porque hay muchos diciendo en nombre de Dios y no es de nombre de Dios. Hay fuego extraño en muchos altares. Y usted, como hija de Dios, hijo de Dios, tiene que tener altar en su casa. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted tiene oración y comunión con Dios, que cuando vaya a recibir en la casa de Dios, pues usted sepa retener lo bueno, desechar lo malo, poner sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y dice la palabra que los que escuchan la voz, la oveja escucha la voz de su pastor. Y la conoce. Y la conoce. Y estamos hablando de la voz de Cristo. Amén. Si tu pastor tiene la voz de Cristo, no estoy hablando de tono de voz, sino que está hablando palabras sanas, sana doctrina, que está hablando la verdad, tú vas a reconocer, ese es mi Señor. Eso viene de Dios. Y tú sabes la palabra. Tú tienes que cuidar, así como tú tienes que cuidar de lo que tú comes físicamente, tú tienes que cuidar de lo que tú comes espiritualmente. Amén. Ahora, diciendo esta primicia de lo que es juzgar y cómo juzgar, nosotros no tenemos permiso de juzgar a un hermano. Su proceso. Tú no sabes el proceso de tu hermano. Y vamos a hablar más personalmente. Y no me digas que no. Tú tienes un proceso. Ahorita tú estás pasando, ustedes toditas y toditos están pasando un proceso. No me lo tienen que decir, yo lo sé, lo sabemos. ¿Cuánto no te gustaría, cuánto no te gustaría que la gente te pudiera ayudar, exhortar, orar por ti, comprender? Aleluya. Entonces, no porque no entendamos el proceso del hermano, no significa que, tenemos derecho de juzgar. Es como las águilas. Las águilas, cuando van a transformarse en esa metamorfosis de cambio, que se rompen el pico, ellas mismas se rompen el pico, se rompen las uñas, las alas, las plumas. Amén. Ella se transforma, se tiene que esconder, porque es como una muerte. Y ella sabe que está tan débil que no puede estar en lugares bajitos porque se la comen. Ella se va a lugares muy altos porque ella pertenece a las alturas. Si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tú perteneces a las alturas. Tú te tienes que esconder allá con el aposento alto del Señor, en la oración. Porque si vas a lo bajito, te van a empezar a tirar pedradas. Mira cómo está y eso. Y eso que es cristiana, que mucho escuchamos eso, que mucho duele que nos digan eso. Ellos no conocen nuestro proceso. Y el águila se ve tan fea, porque se ve fea, porque imagínate un pájaro así de grande, hermoso, que esté sin uñas, sin plumas, que esté sin pico, se ve fea. Entonces si ven esa transformación, dicen, ¡ay, qué horrible! ¡Qué fea! ¡Ay, pobrecita, qué bonita que eres! Y mira ahora cómo está. ¿No has escuchado eso? Que lo que te dan ganas es esconderte y nunca salir más. Yo te quiero decir a ti que estás pasando por ese proceso no es para siempre. Todo proceso
tiene un proceso de muerte, más especialmente el espiritual. Cuando tú estás creciendo, escucha lo que te voy a decir de parte de Dios. Cuando tú estás creciendo espiritualmente, tú estás muriendo a la parte carnal. Aleluya. Y nadie le gusta morir a parte carnal, porque la parte carnal es donde tú tienes que depender totalmente de Dios y no de tu fuerza. Santo Dios. En la parte carnal tú no te vas a ver bien, te vas a ver más débil. Porque tiene que crecer y ponerse más fuerte la parte espiritual que la parte carnal. Porque nosotros somos seres espirituales. No me diga que usted es ser carnal. Yo estoy en la carne. No, si usted está en la chuleta, como dicen los puertorriqueños, hay algo mal. Porque entonces te va a pesar. Vas a estar más pendiente a la parte material, a la de este mundo, cuando Dios te ha dicho que estés pendiente a las cosas de arriba. Y mucha gente me dice, es que yo vivo mucho en las cosas del Señor, en las partes espirituales, y yo no sé ni qué yo hago en la tierra. Yo quiero irme con el Señor. Mire, le segundo las palabras, yo estoy igual, me quiero ir con Cristo. Pero eso es lo que tenemos que desear, anhelar estar con Cristo. Por eso es que en Apocalipsis al último dice, ven Señor Jesús. Tenemos que desear que venga. Clamar a él. Aleluya. Por eso es que una amiga, una hermana en Cristo, yo le digo, pues vamos a orar, que Cristo venga pronto. Y dice, no, hermana, todavía no, porque me falta por casarme, tengo que casar. Y yo, pero hermana, si usted se va a casar en las bodas del Cordero, y si todavía Cristo no ha venido, Dios le va a tener si es conforme a la voluntad del Señor, se va a casar. Pero escuche, qué mejor que estar en la presencia. Entonces, termino con esto para que el pastor José tome su parte. Por eso es que Jesús dice, diga al débil, fuerte soy. Porque en tu debilidad, como decía Pablo, ¿verdad? Como le dijo Dios a Pablo, en tu debilidad, es más, le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Nos bastamos en su gracia. Su gracia nos basta. Su gracia no merecida. Su gracia, que su gracia es un regalo que no merecemos. Esa es la gracia. Y estamos hoy bajo la gracia. Imagínate, si no tuviéramos la gracia, nosotros no teníamos, en el Antiguo Testamento no habla de esa gracia, porque la gracia es Cristo. Ese regalo de vida, sacrificio vivo que Dios entregó a su único hijo, Jesús, como regalo de vida, una segunda oportunidad a esta humanidad para que se arrepintiera y lo recibiera, porque ahora somos templos. No hay templos hechos por manos de hombres, sino somos templos hechos por la hechura de Jehová, que ahora mora el Espíritu en nosotros, José. Santo Dios, aleluya. Mire, mis amados, muy importante entender, y especialmente lo que estaba diciendo la pastora Sandra, no podemos torcer lo que dice la palabra de Dios. El Señor está tratando con nosotros. Y cuando queremos torcer las escrituras, como dice regularmente, y queremos cambiar el sentido de lo que dice la palabra, nos metemos en aguas profundas. Porque entonces queremos cambiar lo que ya el Señor ha hablado. Y el Señor, hay tantas promesas y tantas cosas que la palabra nos enseña y nos exhorta y nos anima y nos lleva para que cuando estemos en momentos, en situaciones difíciles, sepamos cómo nosotros escuchar la palabra del Señor, recibir la palabra del Señor, para que por medio del Espíritu Santo de Dios, esa palabra traiga ese confort a nuestra vida y traiga cambios, esa transformación en nuestra mente, de la cual se conoce en el griego metanoia, que es la transformación, la renovación de la mente. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, dice, amados, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, amado pastor, usted me está diciendo a mí que cuando estamos en Cristo
Vamos a pasar por momentos difíciles, por procesos. Sí, mis amados. El Señor no ha prometido que nos va a alejar de los procesos. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, vencido al mundo. Eso es así. Porque si nosotros simplemente practicamos un cristianismo que es simplemente basado en que todas las cosas nos va a salir bien, en que de ahora en adelante nuestra vida va a ser perfecta, vamos a tener la mejor casa, los mejores automóviles, vamos a tener los mejores trabajos, vamos a tener las mejores posiciones, mis amados, no es así. El Señor nos ha prometido eso. De hecho, hay personas que lo tienen todo y abren su corazón al Señor y de momento caen en una situación donde lo pierden todo. ¿Cómo es posible que esas cosas ocurran? Pero vemos cómo el Señor se goza al ver que el corazón de aquel que lo tenía todo, al perderlo todo, si esa persona verdaderamente está cimentado en la palabra de Dios, esa persona permanece en el Señor. Y que no importa lo que él haya tenido anteriormente, al ver el Señor que su gozo y su paz está cimentada sobre la roca inconmovible, la cual es Cristo Jesús. Yo sé que el Señor le puede devolver hasta 7 veces más. Pero es necesario que comprendamos que van a haber momentos, hay pruebas y procesos que nosotros tenemos que pasar. Y ahí donde nosotros también tenemos que aprender a ser pacientes con aquellos hermanos que también están pasando por procesos. Yo recuerdo una persona estaba testificando en una iglesia donde había una persona que estaba viviendo una vida, se podría decir una vida, obviamente en su vida pasada había pasado por una situación muy difícil, lo cual por medio de la consecuencia de esa vida, esa persona cayó en una enfermedad, pero le entregó su vida a Cristo. Y esta persona decía, amado, yo necesito oración, pero quiero que oren por mí, no para que me salga de esta enfermedad, porque en el momento que yo me salga de esta enfermedad voy a volver a hacer los actos que hacía antes, sino que oren por mí para que yo permanezca firme en el Señor, porque mi corazón está en línea y quiere seguir buscando del Señor. Amén. Amén. Nosotros no podemos juzgar a nadie en su proceso. Ese es su proceso. Es un proceso independiente, es un proceso individual. El proceso quizás parezca parecido al tuyo. Yo conozco a personas que dicen, yo sé lo que tú sientes. No, tú no sabes lo que yo siento porque yo soy Sandra y tú eres tú. Y no es que uno sea, ¿cómo se le llama eso? Antipático o indiferente, apático, ¿qué creo que se llama? Se podría decir, sí. No es que uno sea apático o una persona, tú sabes, ruda. Yo sé que hay personas que entienden, ¿verdad? Como cuando un familiar muere. Ay, yo también perdí a mi papá. Yo también perdí a mi mamá. Yo sé lo que se siente. Yo sé que son palabras de aliento, sé que son palabras y difícil, tú sabes, de que uno no sabe qué decir en un momento tan crucial como ese. Yo te exhorto que si tú ves una persona que está en esa condición, le hables la palabra del Señor con amor o le digas, le exhorta a través del Señor diciendo, Dios te dará la fuerza. Estoy orando para que Dios te fortalezca.
Es bien difícil remontarse a las vivencias pasadas. Yo creo que todos los procesos que te han pasado y me han pasado a mí, al pastor, han sido para fortalecernos, porque de esa manera que se ejercita la fe. Amén. O no me van a decir, pues yo parezco entonces Popeye, de tanto que yo he padecido y he tenido, y tengo músculo hasta en la frente. Entonces, no se trata de eso, es que Dios te prepara lo que no te... Hay un refrán que dice mucho en Puerto Rico, en mi país, que lo que no te mata, ¿qué? Te fortalece, te hace más fuerte. La única diferencia es que hay personas que por el proceso endurecen el corazón y se alejan de Dios. Y en el proceso tú tienes que tener a Cristo como salvavidas, porque dice la palabra, toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él emana la vida. Entonces, ¿por qué tú tienes que guardar el corazón? Porque tú no puedes permitir que el corazón se endurezca. Porque entonces, si se endurece el corazón, ¿cómo vas a entender a tu vecino? ¿Cómo vas a entender a tu hermana, a tu hermano que está pasando por un proceso? La palabra dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Entonces, yo soy una persona muy observadora y yo observo el proceso de los demás que me ha enseñado cómo actuar, cómo no actuar, qué hacer, qué no hacer en un momento como ese. Porque tú nunca sabes cuándo llegue ese día. Y escuchar la voz de Dios para tener ese discernimiento, escucha bien, para tener ese discernimiento, a ver si tú eres la persona, escucha por favor bien, enviada por Dios para traer ayuda. Porque si Dios te trae a un lugar donde una persona está pasando un proceso, vas a mirar a los lados y decir, es que no hay nadie, soy yo, pero es que yo no sé qué voy a decir. Lo importante, si tú estás en medio de ese proceso viendo a esa persona y tú estás ahí, no hay nadie, tú no tienes que decir que Dios baje del cielo y te diga, eres tú, abre tu boca, yo la llenaré. Dios te va a dar las palabras. Por ejemplo, cuando tú no puedes llegar a tiempo y Dios envía a otras personas, dice, pero yo quería hablar con ella. No te preocupes, Dios envió ángeles antes que tú, porque en el momento era necesario esa persona, no te molestes. Nadie está tomando tu lugar. Lo importante es que la obra sea hecho. Entonces, yo quiero saber si tú estás pasando por un proceso ahora mismo. A mí me gustaría mucho, ¿verdad?, orar por ti, porque de todas maneras vamos a orar. Lola, Kissy, Ingrid, María se conectó. Estaba por ahí. But anyways. Luz Damaris. Si estamos en el Señor, vamos a tener pruebas, porque Dios nos considera como oro, y el oro tiene que ser refinado por el fuego. Santo Dios. Y es el fuego de Dios. Ese fuego de Dios que es santo, es un fuego que no quema, que no te mata. Purifica. Es un fuego que te purifica, es un fuego que saca lo mejor de ti. Yo estaba hablando con otro pastor y me dijo, estamos ayunando mucho por no sé cuántos días, creo que por un mes y pico. Y estamos orando y ayunando. El ayuno no es para torcer el brazo de Dios y obtener algo. El ayuno es más para uno como persona poder ver, ¿verdad? Sacar ese tiempo con Dios y fortalecer esa parte espiritual. Y mayormente cuando tú ayunas pasan muchas cosas que te dices, porque siempre que ayuno me pasa esto. Pero así como tú lo ves, sacas lo mejor de ti y Dios te da una fuerza. Inclusive el ayuno es para romper yugos, cadenas, adicciones. Es importante ayunar, ¿verdad? No, cuántas veces Dios te diga, porque tú no tienes que hacer lo que los demás dicen, cada cual Dios le dice, ¿verdad? Con la necesidad. En este caso, porque hay distintos tipos de ayunos y hay ayunos parciales, hay ayunos congregacionales, hay ayunos dependientes. En este caso era congregacional, era de la Grey con el pastor. Y están saliendo a la luz tantas cosas
Tantas cosas. Dios está limpiando el altar, Dios está limpiando la atmósfera, Dios está limpiando a los hermanos. Están sacando a la luz muchas cosas que antes no se veían, ahora se ven, porque eso es lo que hace el ayuno, eso es lo que hace cuando tú te metes con Dios. Cuando tú te metes con Dios, tú estás invitando a la luz a tu casa, estás invitando la luz en tu ojo que alumbra todo el cuerpo, estás alumbrando, y donde hay luz no puede haber tinieblas. Por eso es que se invita a Cristo, porque estamos en la luz y la luz nos hace libre, nos llena de verdad. El que está en tinieblas no puede ver que está mal, el que está en tinieblas está atado, el que está en tinieblas vive en miedo. Y Dios te trae de las tinieblas a la luz. Estábamos ciegos en nuestros propios pecados, dice la palabra, estamos muertos en nuestras propias iniquidades. Cristo nos salva, Cristo nos saca. Tú te tienes que permanecer, no vuelvas otra vez a la oscuridad. Ay, hermana Sandra, pues que yo siento, ahí te va el 8 morocho, es que yo siento que estoy en la oscuridad. Mira, si tú estás en Cristo y sientes que estás en la oscuridad, escucha bien lo que te voy a decir. Así como el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré porque tú estarás conmigo. Antes tú no estabas invitando a Cristo, ahora tú estás en Cristo. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, Dios está contigo. A ver, pastor. Amén, aleluya. Mira, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 10, del 10 al 13. Amén, dice de esta manera. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Amén. Amén. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, escuche bien lo que dice aquí, para participar de la herencia de los santos en luz. Repito, en luz. Y el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no andamos en tinieblas, estamos en la luz de Cristo y de su reino. No digas que estás andando en tinieblas. De hecho, Primera de Juan, capítulo 1. Mira lo que dice aquí. Dice de esta manera, que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, aunque andamos en la luz, van a haber momentos donde vamos a ser purificados y probados como el oro. Pero tú sigues siendo oro para el Señor. Eres oro preciado. Amén. No es que seamos, mire, como muchos andan declarando, somos reyes y sacerdotes, somos oro, esto, lo otro. No. El Señor sabe por qué está escrito todas estas cosas en las Escrituras. Y es que tú eres preciado para el Señor. Has sido llamado con un propósito especial para servirle a Él. Por eso dice que somos reyes y sacerdotes.
pero no por el hecho de nosotros echarnos, soy rey y sacerdote. No. No, no porque tengas una autoridad te da Exacto. permiso a ti a lastimar a alguien. Ningún pastor tiene ninguna autoridad de lastimar una oveja. Es que eso no lo hizo Cristo. Mira, Cristo es un maestro porque sigue enseñando a través de su palabra. Y cuando él tenía que confrontar como profeta a los fariseos, él lo hacía fuerte. Jesucristo lo hacía fuerte. Porque decía, ustedes hipócritas. ¿Verdad? Como dice Jesucristo, decía, ustedes recorren mar y tierra detrás de uno solo para ser prosélitos de esa persona. Y luego lo hacen más merecedor del infierno que a ellos mismos. Entonces, Jesús tenía una autoridad. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Se hizo humilde, ¿no? Siendo humilde, perdón, y siendo rey, se estuvo humillado hasta los sumos, vino a la tierra, no, y no vino como rey, vino como servidor para servir. Y él no vino a juzgar a la persona, al contrario, él vino a ganar almas, él vino a decir, yo soy el que ustedes estaban esperando, yo soy ese pan de vida, vengan a mí, tomen de esta agua que nunca tendrán sed. Ese es Jesús. A cumplir con el propósito que Dios había enviado. Amén, ¿no? aleluya. Ahora, vamos a hablar de eso, la autoridad. ¿Te da autoridad a ti el que tú seas un pastor, un ministro, un evangelista, un maestro, profeta? ¿Te da a ti la autoridad de burlar a alguien, de desacreditarlo? Esto es un tema muy sensible, siendo un nombre delicado. Ahora, yo voy a hablar, por ejemplo, de autoridades puestas por Dios, que nosotros por no tener una buena enseñanza un buen fundamento por parte de nuestros padres, quizás tuviste un padre muy agresor, quizás tuviste una madre agresora, y se te hace difícil someterte a una autoridad porque tú fuiste lastimada y lastimado por un agresor espiritual, digo yo, porque son los que castran espiritualmente. Puede ser un familiar, puede ser una situación, y tú no soportas estas autoridades. Por ejemplo, ¿cómo tú te sientes cuando, por ejemplo, un jefe tuyo, un padre, una policía, maestros, figuras políticas, líderes religiosos, te vayan a corregir a ti? Porque ellos sí tienen autoridad. Quiero dejarte saber, son autoridades puestas por Dios. Ay, que ese político es corrupto. Los hay. Ay, que ese líder religioso es corrupto. Los hay. Ay, que ese maestro es corrupto. Los hay. Que hay jefes, padres y policías que no están conformes a la voluntad de Dios y están lastimando. Los hay. Pero siguen siendo autoridad. Y justamente muchos están en las cárceles hoy porque los juzgaron mal. Yo he visto programas donde hay personas de 30 años que pasaron 30 años en la cárcel inocentemente. Que uno dice, ¿cómo lo hiciste? Y las mismas personas que salen de la cárcel dicen, Dios me guardó. Porque a veces uno se siente hasta más libre dentro de la cárcel que afuera. Aleluya. Pero ese no es el tema. El tema es de que cómo tú te sientes cuando una persona de autoridad te vaya a confrontar. ¿Te molesta esa figura de autoridad? ¿O tienes respeto? ¿Le tienes miedo o lo admiras? Si tú resistes o eres crítico, piensas que todas las autoridades son malas o innecesarias. Creo que las autoridades son útiles y necesarias. Toda autoridad se supone que sea necesaria porque si no hubiera autoridad no hubiera orden. Se supone que hay un orden y Dios es un Dios de orden. Y hay personas en el poder, puede ser político, puede ser en policías, puede ser en religioso, puede ser familiar, que desgraciadamente abusan del poder. Por eso es importante, hermana, que me miras y hermano, que tú sepas quién tú eres en Cristo Jesús. Cuando tú sabes quién tú eres en Cristo Jesús, tú sabes tu posición, tú sabes tus derechos. Cuando un policía te para, tú sabes lo que el policía te puede llegar a hacer y lo que no se supone que él haga. Tú tienes que saber tus derechos y tus leyes, donde tú estás en Puerto Rico, en Arizona, Estados Unidos, en Sudamérica. Tienen leyes. Usted tiene que conocer las leyes de su país. ¿Qué leyes te respaldan a ti? ¿Qué leyes tienen respaldadas para las mujeres que son abusadas? ¿Qué leyes tienen los hombres que son abusados? Hay leyes.
que se tienen que seguir y por ley hay unas cosas que tú tienes a favor tuyo. ¿Cómo las vas a saber si no las buscas o las conoces? Por eso es importante en el mundo espiritual que tú sepas quién tú eres en Cristo, cuál es tu posición en Cristo, qué dice el Señor a través de estas reglas que Él ha puesto y autoridades, porque tú tienes autoridad en Cristo y tú puedes hablar, tú no tienes que callar. Cuando hay una injusticia, hay veces que sí debemos de callar y hay momentos de hablar. Jesucristo nunca se defendió. Él fue al madero, Él fue a la cruz, callado como dice la palabra, como oveja a matadero. Una persona callada, en silencio, porque sabía que tenía que morir, no se podía salvar. Es lo más que puedo decir en el momento de angustia: Señor, pasa esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él temió de Dios, él se sometió. Entonces, personas te van a juzgar. Ahora yo hablo de la otra parte. Ya dije de no juzgar y el por qué. Ahora digo, la gente que te juzga, vamos a ser juzgados. Tenemos una nube de testigos, dice la Biblia. Hay personas que te van a juzgar. Si vistes bien, si vistes mal, si hablas bonito, si no hablas bonito, cómo tratas a tus hijos, si estás en la casa, si estás ausente en la casa. Mira, si eres, otra vez. Sí. La gente está por criticar porque la gente no tiene esta verdad y aún teniendo la verdad, abusan del poder. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud, pastor? Cuando una persona nos juzga, ¿cuál sería nuestra actitud? La palabra dice que oremos por nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que Dios los salve. Y viendo que yo sé que Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay personas que Dios le puede dar una oportunidad de arrepentimiento. Hay personas que no quieren arrepentirse y mueren así, pero dice la palabra que el malo seguirá haciendo lo malo, pero caerá en su propia trampa. Le irá de peor en peor, dice la Biblia. No envidies cómo el malo le va y a ti te va por un proceso, porque Dios te está preparando un proceso para de gloria, mas Él está acabando su propia destrucción. Santo Dios. Entonces, tú lo que ves mal, ante los ojos de Dios, Dios lo ve bien. Trata de ver las cosas como Dios las ve. Y el Señor, dame revelación, dame tu sabiduría, dame discernimiento, para que tú mismo ni te condenes a ti mismo, porque hay personas también, pastor, que se condenan a sí mismos. Amén. Se maldicen a sí mismos. Viven una condenación, en una culpa que nunca salen. No por mi culpa, porque es mi culpa, porque siempre hago lo malo, porque mira, cambia el disco. Dios sabe que haces lo malo, lo que Él quiere es que te arrepientas. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermana y hermano, hay cambios, hay frutos, dice la Biblia, de arrepentimiento. Pastor. Santo Dios. Y hablando de eso, yo quiero tocar, por ejemplo, lo que dice en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 5. Mire lo que ocurrió aquí. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 5. Voy a tocar la primera parte rápido y después nos vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 7. En el Primera de Corintios, capítulo 5, dice, verso 1, aquí ocurrió una situación de pecado. Quiero aclarar que fue una situación de pecado donde estaba ocurriendo y sucediendo algo que ni entre los gentiles esto se tolera. Dice que de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen a la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado por lo que fue quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios en ese momento es que no solamente estaba ocurriendo esta situación, esta gente lo sabía y estaban permitiendo que esa persona todavía permaneciese entre medio de ellos. Amén. Entonces, Pablo dice, ciertamente yo
como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal presente, he juzgado al que, el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el verso 5 dice que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo que está queriendo decir aquí que el tal sea entregado a Satanás es que sea removido de la congregación como método de disciplina y que se vaya, o sea, que sea expulsado. Ahora, ¿por qué él recalca para que sea salvo en el día del Señor? Porque si esta persona verdaderamente hay arrepentimiento en su corazón, esa persona va a regresar a pedir perdón y va a no solamente a pedir perdón a aquellos que ha hecho daño dentro de la congregación, sino también con un corazón de arrepentimiento delante del Señor. Ahora, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque este caso que ocurre en el libro de Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en el capítulo 7, verso 12, nos enseña la palabra que esa persona se arrepintió. Esa persona tuvo que pasar por un proceso, el cual lo llevó a arrepentirse de lo que había hecho. Por eso dice en el verso 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino que para que se os hiciera manifiesta nuestra solicitud de tener por vosotros delante del Señor, porque por eso hemos sido consolados en vuestra consolación. Para muchos más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Por eso dice un poco antes en el verso 7, perdón, en el verso 9. Así, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y el verso 10, mira qué lindo, dice, porque la tristeza que es según Dios, amén, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que, mis amados, cuando hay arrepentimiento verdadero y genuino de parte que Dios produce en nosotros, ese arrepentimiento, ese dolor, el cual nos lleva a derramarnos delante de Él para clamar delante de su presencia y pidiendo perdón por los pecados. Eso trae salvación a nuestras vidas. Por eso es que dice que el Espíritu gime, ¿verdad? Dentro de nosotros con gemidos indecibles. De momento tú estás orando y empiezas a llorar y tú no entiendes por qué, y es Dios que está haciendo algo en ti. Fluye. Hay que tener tiempo a solas con Dios. Tú no le puedes dar un tiempo a Dios y decir, Señor, te voy a dar solamente 15 minutos. No, porque Dios no lo necesita. Quien lo necesita eres tú. Dios no necesita. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, dependemos de Él. Regálate, amor. Regálate esa atención, porque Él te ama, Él está esperando por ti, pero Dios nos libra albedrío y decidimos qué vamos a hacer con el tiempo. Entonces, cuando tú tienes un tiempo
donde Dios quiere hacer algo nuevo en ti, créeme que Dios lo va a hacer, pero decides tú, no lo decide Dios. No, cuando Dios diga, no, ya Dios dijo, depende de ti. Ah, es que yo no me siento seguro, segura, pues no es tiempo. Porque Dios no te va a poner en algo que te ponga en ese aspecto si no estás preparada. Tú sabes los tiempos del Señor. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, todo tiene su propio afán. Cada día trae su propio afán. Entonces, termino con esto. No vamos a juzgar el proceso espiritual de otro, porque sabes que a ti tampoco te gustaría que te juzgaran el proceso tuyo. Nadie, dicen, hay un refrán que dice que nadie sabe lo que hay en la olla, solamente aquel que mueve la cuchara. Sí. Entonces, nosotros no somos quienes para decir si está bien lo que esa persona está haciendo en su proceso. Es como las personas que dicen, aprende a nadar y tira a la persona a nadar y se está ahogando. Y dice, no, déjalo que va a aprender. Dice, no, si no sabe nadar, va a aprender a nadar. Hay personas que aprenden en medio del proceso a poder echar hacia adelante. Hay personas que se hunden, pero Dios no los deja morir. Cuando ya ve que se están hundiendo y se está muriendo, no se muere, Dios lo levanta. Eso me recuerda mucho también a las mamás águilas. Las mamás águilas, ellas cuando tienen sus polluelos, los tiran para que aprendan a volar. Santo Dios. En medio de ese proceso. Te tiran, vuelas o vuelas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el polluelo va bajando, tocando casi el suelo, la mamá águila va y hace ¡rum! Y lo toma en el aire, pero no pega al suelo. Amén. Y así es Dios con nosotros. Estos procesos no son de muerte, sino de victoria y de gloria. No morirás en el desierto, pasarás al otro lado. Pero ten en consideración que cuando veas a un hermano, en vez de criticarlo, sientas el dolor de ese hermano, te pongan en esos pies y puedas orar por él si acaso no puedas hablar con él. Y cuando escuches una hermana o hermano hablando mal de ese hermano, usted le dice, ¿usted conoce su proceso? Pues no tiene derecho a hablar. Tú tienes derecho a decirle eso. Tú tienes derecho a decirle a otra persona, no me hables mal de esta persona porque tú no sabes lo que ella está pasando o lo que le está pasando. A nosotros nos toca orar. No, vamos a orar por ella, pero hay muchos que dicen, no, te tengo que contar, nena, lo que le pasó a fulana. ¿Sabes? Ay, Dios mío, nena, vino así, pero vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella. No, mi hermana, eso se llama chisme. Y eso Dios lo condena. No, no me digas que vas a hacer un chisme y luego vas a orar. No, ora por ti. Pon mano sobre ti. Y que se mudeque y saque fuera ese espíritu de chisme. No, no, no. En la iglesia hay mucho chisme. Lo digo públicamente. Lo es. Porque el problema de la iglesia es la boca. La boca es vida o muerte, fuente de vida o de muerte. Tú comes vida o tú comes muerte. La palabra dice que lo que sale de la boca es lo que tú comes y lo que entra es lo que va a la letrina. Entonces, ¿qué tú estás hablando? ¿Qué tú estás comiendo? Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca y por su fruto los conoceréis. También quería dejarles esta. Les voy a dar como asignación, lean Juan capítulo 4, Jesucristo y la mujer samaritana. Miren, no sean como los discípulos de Jesucristo, que cuando vieron a Jesucristo, que le estaba hablando a la samaritana, lo primero que pasó por ellos es que decían, pero no se da cuenta que esta mujer, ¿quién es la mujer? ¿Con quién le está hablando? Hasta los mismos discípulos dudaron. Comenzaron a cuestionarse, pero mira con quién está hablando Jesucristo. Y si leemos la historia, vemos que esta mujer se convirtió prácticamente en una evangelista, que la están honrando porque ella pudo comprender y reconocer quién era el que le hablaba y le decía que si tomaba de esa fuente de agua, iba a volver a tener sed, pero si llegaba a tomar agua que él sabe dar, nunca jamás tendría sed. Como también María Magdalena, Amén. Que la juzgaron siendo una prostituta y fue a casa de ¿quién fue? De un fariseo. De un fariseo, no me acuerdo el nombre.
y le dijo, si este supiera, si fuera profeta y supiera con quién está y quién Hablando, sí. quién está hablando, quién le está ungiendo sus pies. Y como Cristo sabe conocer los corazones y sabía lo que le estaba diciendo, le dijo, ¿qué tú has hecho por mí? Ella, sin nada, me ha dado, me ha perfumado los pies y me ha limpiado mis pies con sus lágrimas y me lo ha secado con su pelo. Te digo sinceramente, Dios está mirando el corazón. Otra cosa y quiero cerrar con esto, que no puedo cerrar si no digo esto. A Job los amigos lo juzgaron. ¿Qué habrá hecho que está pasando por este Todo desierto? esto es por cuestión de pecado. Sí, él le pecó. Y este hombre no había pecado. Perdió la familia, perdió a sus hijos, perdió su ganado, que en aquel momento eran riquezas, perdió su salud, pero él nunca maldijo a Dios. Él se maldijo él mismo, ay, que me muera. El día que nació. Pero él nunca, jamás maldijo a Dios. A él lo juzgaron en su proceso. Mira cómo quedó y qué feo quedó con esa enfermedad. Mira, se le murieron los hijos. Mira, lo perdió todo. Mira, se quedó pobre. Ay, carabashaya, masaya. Mira, Dios se alejó de él porque él está en pecado. Pero ahí te va el 8 morocho, como digo yo. En medio del proceso te vas a dar cuenta quiénes son los verdaderos amigos y quiénes no. Alaba. En medio del proceso vas a ver quién te critica, quiénes son los verdaderos amigos y quiénes no. Y muchas veces, mi amada y mi hermano que me estás mirando, te vas a quedar solo, como Cristo se quedó solo, porque Cristo le pidió a los discípulos, oren por mí, porque voy a hacer lo que Dios me ha mandado y va a ser fuerte. Y los discípulos estaban durmiendo. Muchas veces te vas a quedar solo. Ay, hermana Sandra, ¿y quién van a orar por mí? ¿Quién va a orar por mí? Pastor, pastora que me mira, discípulo de Dios que me miras, tú que sirvas al Padre y no tienes a nadie muchas veces con quien desahogarte. ¿Y quién va a orar por ti? Quiero dejarte saber que Cristo dice en su palabra que Él intercede por nosotros. Amén. Jesucristo intercede por nosotros en todo momento. El Espíritu Santo está con nosotros, reforzándonos, confortándonos, pues es tan importante estar en las manos del Señor, estar en su presencia en oración, orando en todo momento para que no desfallezca. Amén, de orar. Pastora, no tengo ganas de orar. Motívate, esfuérzate y sé valiente, porque tu carne está ganando. Y tú ganaste ya la batalla a través de Cristo. Cristo lo venció por ti. Te toca a ti matar tu carne. Te toca a ti negarte a ti mismo y a ti misma. Tomar esa cruz que tienes y seguirlo a Él, poniendo solamente tus ojos en el autor y consumador de la fe. No mires a izquierda a la derecha, porque puede ser que te puedas hundir como le pasó a Pedro, que estaba en la barca y quiso salir para pasar a donde el maestro, y por mirar hacia los lados vio la tormenta que se hizo fuerte y se hundió. Mientras estaba mirando a Cristo, estaba caminando sobre las aguas. Santo Dios, aleluya. Es tu fe. Por tu fe serás salva y salvo. Por tu fe serás sanada y sanado. Por tu fe conquistarás vencer esa batalla. Es a través de tu fe, no con tu fuerza. Es a través del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, aleluya. Bueno, vamos a orar por las peticiones. Sí, Señor. ¿Alguien tiene alguna petición? Voy a dar un tiempo. A ver. Ingrid, ¿alguna petición? Saludo desde Argentina, la Patagonia, ya a mi hermano Guillermo Garay. Saludos. Aleluya. A María de Colorado. Saludos. Kisi dice que sí tiene una petición. Kisi, escribe tu petición, mamá. Ingrid Marzán, si tienes alguna, déjame saber. Ay, mamá. Amen, I will. ¿Quién más? Luda Maris Rodríguez. Déjenos saber su petición. María. Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa.
Amén. Kisi quiere que ore por ella. Tiene COVID y no podía respirar, pero ahora puede respirar. Vamos a orar por eso. Santo. Y peticiones, Dios, que siga llenándolos ustedes. Aleluya, te amo, Ingrid. Gracias, mamá. Escucha esa canción. Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Amén, Lutamari, por salud. Luché como soldado. Luché como soldado. Y a veces sufrí. A veces sufrí. Aunque la lucha he ganado. Con armadura desgastado. Vengo a ti. Cántalo, adórale. Cansado del camino. Cansado del camino. Sediento de ti. Mi armadura, Señor, vengo a ti. Luché como soldado. Sigan escribiendo sus peticiones, por favor. Y a veces sufrí. Aleluya, estoy esperando un minuto más, a ver. La lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. Sumérgeme, dígale. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito buscar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Aleluya. Aleluya, Santo Dios. aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, mi Dios, Señor. Mira a mis hermanas, hermanos, que están pidiendo urgentemente una intervención milagrosa Sí, divina. Señor, Padre Santo. Y donde hay dos o más en tu nombre, tú estás presente y todo lo que pidiéramos al Padre Sí, creyendo Señor, será Padre hecho, Santo, Dios, será Señor. hecho, será Sí, hecho. mi Dios. Creo en el poder del Espíritu Santo, creo en el poder de Jesucristo, creo en el milagro nombre de que Cristo ya ha Jesús, hecho Señor, por Padre nosotros. Santo. Y yo te presento a cada persona, a cada vasalla, a cada petición, Padre persona Santo. que está necesitando un milagro de salud. Padre, Glorifícate, mira aquí si Padre Estefanía Santo, Dios. Arcena, que está en Chile, necesita un milagro de sanidad total, total, total. En el nombre de Que Cristo ese COVID Jesús, desaparezca, Señor, Padre Señor, de Santo. su cuerpo. Se desvanece, se elimina, sale de su cuerpo en el nombre de Jesús ahora mismo. Señor Dios de Kisi, Estefanía Aracena, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la declaro libre, Padre. Obra de ella, por tu llaga ya curada. Señor, que esos broncos se amplíen. Señor Dios, que Señor se seque toda mucosidad, si hay alguna. Padre, todo dolor de cabeza y de cuerpo, cese y desiste, lo llevamos a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, que ella pueda respirar mejor todavía de lo que respira, Señor Sí, Dios. Señor, Oxigenación para tu hablamos, gloria. Señor Dios, en En el esos nombre de pulmones, Cristo Señor Dios, en Jesús, esas Señor, venas. Padre Santo. Gracias, Padre, Gracias, gracias, Señor. Padre. Gracias por Kisi, Estefanía, por tus llagas, Señor, ella sanada y por su fe, Señor, también. Amén. Sí, mi Dios, Señor, Padre Señor, Santo, gracias Dios, por, Padre Señor, Santo. Luz Damaris. Yo hablo salud para Sí, mi ella, Dios, toda Señor. queja de mental, emocional y física. Aleluya. Toda carga, Señor Dios, está en tus manos. Toda carga, Señor Dios, está en tus manos. Tu palabra dice que tu yugo es liviano, ligera nuestra carga. Sí, mi Que Dios, vengan a ti los que estén Santo, cansados en y tú el los nombre harás de Cristo descansar. Jesús, Señor Dios, ella deposita esas cargas, esa Glorifícate, preocupación Señor. en tus manos. Y yo hablo salud.
Yo hablo salud, una restauración a su cuerpo, a su alma y a su mente. Sí, mi Dios. Hoy ha pasado por mucho esta semana la pérdida de su tía, Padre, y muchas otras cosas, más trabajo, Padre, en su escuela. Oh, Señor, Dios, fuerza de lo alto, ángeles ahora ayudándola, Señor, guiándola, mi Dios. Por la llaga de Cristo declaramos fortaleza espiritual como sanidad total de Sí, su mi Dios, cuerpo. Señor Padre Santo, en el nombre Oh, de Señor, Cristo gracias, Jesús. gracias. Gracias, Oro, Santo Señor Dios, por la hija de mi sobrina, Señor Dios. Juliana. Juliana, Señor Dios, en el nombre de Sí, Cristo mi Dios, Jesús. Señor Padre Santo. Juliana, Señor, Juliana, Padre. Ella te necesita, es una recién nacida, bebé, Señor, y le pido al pueblo de Dios que ore por ella para que salga, Señor Dios, de ese hospital que está intensivo, Padre. Necesitamos un milagro de vida, necesitamos un milagro de sanidad. Señor, gracias que ella está en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios. Todo lo es posible para el que cree. Dale fuerza, Señor Dios, a Yanicha. Señor, dale fuerza para que ella prosiga adelante como madre en ese hospital. Cuida de su hija, Señor Dios, Señor de Memi. En el nombre Sí, de Dios. Cristo Jesús. Oh, carabasaya, macarabasaya. Sí, Señor. Oh, Santo, Santo. Oh, Espíritu de Dios. Muévete en ese hospital. Aleluya. Señor aleluya. Dios, ayuda a esa niña, Padre, que pueda ser, Señor, sanada de sus pulmones. Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Juliana Isabel, declaramos, Señor, que ella es sanada por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo. Dale fuerza a sus padres, Sí, Señor, al Señor. pastor Albert, Señor Santiago, y a ella. Sí, mi Dios. Oh, qué bueno eres. Te Qué damos la bueno honra y la eres. gloria a ti, Señor. Señor Dios, seguimos orando. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Ingrid Barzán dice que Dios nos siga llenando a los pastores, José y a mí, pero también oro por esos pastores que están, Señor, dando su vida por la Grey. Personas que te aman, personas que Por esos buscan, Señor misioneros Dios. que andan en Misioneros. lugares, Vamos a orar Señor. por los misioneros. Padre, Sí, son mi Dios, misioneros, Señor, que dan su vida, Padre, necesitan protección de lo alto. Señor, con nosotros como líderes, llénanos. Llénanos más de tu presencia. Llénanos más de ti. Señor Dios, para hablarle a tu pueblo, para ser de ejemplo, para que guardemos nuestro testimonio. Señor Dios, Sí, para mi Dios, cuidar, Señor Padre velando, Señor Dios, por la Grey. Sí, mi Dios. Padre, En el nombre de Cristo. porque tú dices en tu palabra, me diste de comer y me diste de vestir. Cuando lo hacemos, Señor Dios, para aquellas personas que lo necesitamos, tú estás en medio de ellos también. Son tus hijos, Señor. Ayúdanos a alcanzar al perdido. Ayúdanos, Señor Dios, a dar comida al hambriento. Ayúdanos a vestir al que necesita calzado y vestiduras. Señor Dios, ayúdanos, te damos gracias por tenerte a ti, tener la bendición de tener a Cristo, de gozar de tu gracia, de gozar de tu misericordia, que no abusemos de tu gracia ni de tu misericordia. En el nombre de Cristo. Que prenda el diablo, el devorador, que prenda los malignos. En el nombre de Cristo, y manténnos, Señor, firme sobre la roca inconmovible, porque Señor, tu palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que es inconmovible y permanece para siempre. Tú eres nuestro alto refugio, fortaleza nuestra. Sí, mi Dios. Señor, danos fuerzas para seguir adelante y bendice a la familia. Santo. Cubre a las familias, cubre a la familia, a los niños, cubre a los jóvenes, cubre a las madres, a los padres, madres solteras, padres solteros. Señor, cubrimos la familia en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por Lola. Aleluya. Señor, ayuda a su madre que está encamada. Ayuda a Lola, dale fuerza, Señor, dirección. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? Dale dirección a Lola. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Aleluya. En el nombre de Cristo. Tú le das, Señor, paz en medio de la tormenta. Tú le das Dios, sabiduría, en el nombre de Jesús, dirección. Señor Padre Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuida, Señor, a su madre.
Cuida, Señor Dios, a aquellas personas que están encamadas. Cuida a aquellas personas que necesitan ayuda. Señor Dios, quizás no responden, pero su espíritu está alerta, su espíritu está despierto. Y hablamos a su espíritu que tú eres su consolador, que tú eres su pastor, que no importa, Señor, si están andando en valle de sombra y de muerte, tú estarás con ellos hasta el fin. Ayúdalos a cruzar al otro lado, cantando el himno de victoria. Oh Señor, te alabamos. Oh Señor, oramos por Estados Unidos, oramos por Puerto Rico, oramos por las naciones, por Sudamérica, Centroamérica. Padre, tu pueblo te necesita. Señor, que no te den la espalda. Oh, Padre, que hay un redargüimiento espiritual en este año, donde las almas, Señor, se infeccionen. Miren que están haciendo mal. Paren de estar haciendo lo que está desagradándote a ti y no te agrada. Sí, mi Dios, Señor, es importante ponernos a cuenta contigo. Es importante no perder el temor a Jehová, porque es el principio del saber. Señor, a ti no se te puede mentir. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser honestos, sinceros con nosotros mismos. Ser sinceros contigo, Padre. Señor, para ser transformados, para ser cambiados, para ser avivados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias que nos has oído, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestro Señor Dios errores. Perdónanos. Perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cerramos toda puerta al enemigo. Cancelamos todo espíritu de venganza, Señor, en contra nuestra, como pastores, Señor, de la iglesia, ministerio. Cancelamos todo espíritu de venganza en contra de las familias, Señor, en contra de las finanzas, salud, trabajo, emociones, sentimientos, hogar, en el nombre de Jesús. Nos reprendemos, Señor, Dios, enviamos lejos a lo más profundo del abismo, sin retorno atrás. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa de Espíritu Santo, tu sangre. Oh, Espíritu Santo, muévete, llénanos, sumérgenos en ti. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias que nos das fuerzas. Gracias, gracias, gracias. Dile gracias a Dios. Gracias, Padre. Porque recibiste tu milagro. Sí, mi Dios. Porque la palabra dice que eso es fe. Sí, Gracias, Padre, hemos recibido ese milagro. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Cántale. Aleluya, Santo Dios. Mira esta canción, escúchala. Deja que te ministre. Ya terminamos. Díselo. Sumérgeme, dile, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. En el río de tu espíritu, sumérgeme. Necesito refrescar. Necesito refrescar corazón, este corazón. Sediento de ti, como el ciervo que brama por las aguas. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Alábalo. Aleluya. Sumérgeme en el río de tu espíritu. En el río de tu espíritu, Señor. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Los bendecimos, no nos despedimos de la presencia del Señor, sino de este hermoso redes social que tenemos para poder bendecirlos a ustedes y edificar el cuerpo de Cristo en las naciones. Los amamos, siga orando por nosotros. Si quiere donar, ayudar, nosotros somos un ministerio evangelístico, un ministerio que estamos queriendo ser la obra del Señor como misioneros. Amén. Y hacia allá nos dirigimos como misioneros del Señor, a hacer la voluntad de Dios fuera de las cuatro paredes. Y donde pueda llegar esta palabra, que así sí nos retorne atrás vacía. Dios les bendiga, les amamos el pastor José y esta pastora Sandra Pérez Lorente.
Será hasta Buenas la noches próxima y no se y pierda domingo bendiciones. a las 2:30. Bye bye. Bye bye.